Hola, bienvenido una semana más al videoblog del Templo de Hécate. Yo soy Vesper y esta semana vamos a aprender a preparar incienso. Para preparar incienso vamos a necesitar tres tipos de ingredientes: resina, hierbas, especias y demás ingredientes, y por último, y esto es opcional, un aglutinante. A la hora de utilizar resina puedes usar mirra, puedes usar olíbano, también se le llama franquincienso, resina de pino. Todas estas van a funcionar muy bien a la hora de elaborar un incienso. Un consejo que te doy es que a la hora de comprarlo te fijes, como este que tengo yo aquí, esto es mirra, ¿vale? Que el grano sea grueso. Cuanto más grueso sea el grano, de mejor calidad es la resina que estamos adquiriendo. También vamos a necesitar las hierbas o especias. Esto es lo que más juego nos da a la hora de preparar un incienso. Vigila bien las correspondencias para el uso que le quieres dar. Por último, vamos a necesitar un aglutinante. Aquí estoy usando miel, pero puedes utilizar también vino o clara de huevo o cualquier otro ingrediente que esté en estado líquido. La función del aglutinante, como su propio nombre indica, es que la resina se ponga bastante más pegajosa de lo que ya es de por sí y conglomere entre sí la propia resina con la hierba. Entonces nos va a quedar una mezcla mucho más homogénea. Tú, si quieres, puedes saltarte este paso, que la verdad es que es un poquito engorroso si estás empezando, y utilizar únicamente la resina con las hierbas. Lo pones en un bote y lo utilizas únicamente como sobre el carbón, y no tiene más historia. Utensilios. Vamos a necesitar obligatoriamente un mortero. Yo te recomiendo uno de piedra como este o de metal. Los de madera también puedes usarlos, pero no son los más recomendables porque tienen una capacidad abrasiva muchísimo menor que los de piedra y metal. Así que, altamente recomendado. Por último, no es obligatorio, pero sí muy recomendable porque te facilita muchísimo el trabajo, es utilizar cuencos, como estos que tengo yo aquí, o incluso conchas, que hagan la misma función que el cuenco, para poder tener ordenadas todas las hierbas y todos los materiales que vamos a utilizar y tenerlos siempre a mano. Es muy importante también que tengas a mano una hoja de papel y un lápiz y vayas anotando todo lo que vas añadiendo. Créeme, al principio puede parecer un poco engorroso, pero cuando hagas un incienso, como me pasó a mí, increíble, y no seas capaz de ninguna forma de repetirlo, pues te va a frustrar y vas a querer anotarlo todo, como hago yo ahora actualmente. Procedimientos. Pon la resina dentro del mortero. Es el ingrediente que más trabajo va a costarte moler, sobre todo si es una resina de grano duro, como hemos comentado antes, así que vesle dando una vueltecita para que aquello vaya cogiendo forma. Cuando hayas añadido la resina, ve añadiendo uno a uno todas las hierbas o ingredientes que estés utilizando. A mí personalmente me gusta poner primero las más duras porque van a estar más tiempo siendo objeto de la abrasión del mortero y así se van a ir moliendo antes, y poco a poco las más blandas. Si alguna vez has intentado triturar canela o clavo, sabrás de qué estoy hablando. Y ya está, solo te queda mover y mover y mover en sentido circular hasta que esté todo finamente molido. Una vez que tenga la consistencia que quieres, puedes dejarlo así o puedes añadirle el aglutinante, como estoy haciendo yo ahora. Mezcla muy poca cantidad, hasta que tenga textura de arena mojada. Entonces con los dedos presiona poco a poco hasta formar bolitas, o en mi caso, que estoy haciendo figuras cónicas. Y ya está. Ponlo a secar en una bandeja o en una hoja de papel de aluminio. Y este es el resultado. Es aconsejable dejarlo descansar un par de días para que todos los ingredientes se asienten y se compacten.
Y esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Hasta pronto!